Muy bien, continuamos con el tema. Ahora avanzamos con lo que viene a ser la concurrencia vocálica. Para algunos también llamada secuencia vocálica o encuentro vocálico. Es pues cuando se van a unir las vocales. Hemos visto que en el silabeo hemos tocado palabras en las cuales no hemos ejemplificado casos en que las vocales aparezcan juntas. Ahora vamos a pasar a los casos en que las vocales pueden aparecer juntas en una palabra. Cuando las vocales aparecen juntas o se encuentran las vocales, estamos hablando de la concurrencia, es decir, la unión de vocales en una palabra. Ahora, cabe resaltar que para poder esclarecer si existe o no la concurrencia vocálica, cada una de las vocales que se encuentren tienen que mantener su pronunciación. Cada vocal debe conservar su pronunciación. Y si aparece una H entre ellas, sabemos que la H es una letra, pero que no cuenta con un sonido. Así que la H entre vocales o intervocálica no impide la concurrencia vocálica. Es así que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la palabra almuerzo. En el caso de la palabra almuerzo, podemos nosotros notar con claridad esto, ue, que la U y la E se han encontrado, están juntas y se pronuncian ambas. Almuerzo, ue. Por lo tanto, diremos que aquí sí hay concurrencia vocálica. En la siguiente palabra, viento, encontramos dos vocales, ahí están, se han unido, se han encontrado, ie, y mantienen su pronunciación. Por lo tanto, diremos que sí encontramos, en este caso, concurrencia de qué tipo? Vocálica. A ver, muy bien, continuamos. Luego tenemos ahí mentiría. Muy bien, acá tengo IA. Alguien dirá, pero yo sé que eso se separa, dirá alguien por ahí. Lo que sucede es lo siguiente. Sucede que hemos encontrado vocales que están dentro de la palabra ahí, ¿no es cierto?, juntas. Entonces, aquí también hay concurrencia vocálica. Cada una conserva su pronunciación. Luego tengo aquí queso. También encuentro dos vocales juntas, la U y la E. Pero, para el caso de queso, solo se pronuncia la E. Entonces, no es queso, sino queso. Y para que haya propiamente concurrencia vocálica, debe mantener la pronunciación cada una. Es así que aquí no encontramos concurrencia vocálica. En la siguiente, guisante, encontramos dos vocales, pero solo se pronuncia la I. Por lo tanto, no encontramos concurrencia vocálica. Siguiente, desagüe. En el caso de desagüe, encontramos hue, y aquí, a diferencia de guiso, ¿no es cierto?, notamos un signo ortográfico, estos dos puntos sobre la U, cuyo nombre es diéresis. Y la diéresis implica que la U se pronuncia. Por lo tanto, sí se presenta concurrencia vocálica. Tenemos la palabra almohada. En el caso de la palabra almohada, podemos notar aquí OA, ¿no es cierto? La H, ¿qué pasa con la H? La H intervocálica, es decir, entre vocales, no impide la concurrencia vocálica, puesto que ambas vocales conservan su pronunciación. Por lo tanto, tenemos un caso donde sí hay concurrencia vocálica, y de igual manera en la palabra ahijado, donde hay, encuentro ahí la H entre vocales, pero se mantiene la pronunciación de ambas. Por lo tanto, sí hay concurrencia vocálica. Entonces, hablamos de concurrencia vocálica cuando las vocales están juntas, se encuentran y ambas mantienen su pronunciación. Pasamos al siguiente punto. Número 2, dice reglas para silabear la concurrencia vocálica. Si bien es cierto que alguien por ahí con experiencia en la preparación o en los temas dirá, esto es diptongo, triptongo y el hiato. Pues no está mal, está muy bien. Pero lo que queremos aquí hacer nosotros es ver de dónde surge todo esto. Es decir, ese diptongo, ese triptongo, ese hiato, surgen de 4 generalmente principales
reglas de silabeo para que esto se pueda dar. Veámoslo de la siguiente manera entonces. En primer lugar, tenemos que recordar cuáles son las vocales fuertes o también llamadas vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas o también llamadas para algunos débiles. Las vocales fuertes las escribimos, a ver, recordamos cuáles son: A, E, O. Muy bien. Y las débiles, entonces las que nos quedan, I, U, o también conocidas como vocales cerradas. Ahora, estas vocales, como hemos dicho, se pueden encontrar, se pueden reunir, pueden aparecer juntas, pueden aparecer 2 o hasta 3 de ellas. Entonces, de esas uniones, ¿no es cierto?, en la palabra hay que tener en cuenta que pueden permanecer así, unidas, o se pueden separar, es decir, en distintas sílabas. Es por eso que vamos a ver cada uno de esos casos. Entonces, cuando digo lo siguiente, puede aparecer una vocal abierta y luego una vocal cerrada, ¿no es cierto? Pero también podría ser el caso inverso. Podría darse una vocal cerrada y luego una vocal abierta. No importa con cuál de estas vocales se dé el inicio, no interesa. Lo que importa es lo siguiente, que la vocal abierta, si esta vocal abierta, escucha muy bien, tiene mayor sonido que la cerrada, entonces al momento del silabeo, ¿qué vas a hacer con estas vocales? Las vocales se unen, escucha bien. Si yo tengo una vocal abierta y luego una cerrada, o al revés, cerrada abierta, y contiene el sonido mayor, la vocal abierta se unen las vocales. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? La vocal cerrada es la que presenta la mayor fuerza de voz o sonido al pronunciarse. Entonces las vocales, al momento de ser silabeadas, no se van a unir, sino que estas se van a separar. Se separan. Y para que se note aún más la diferencia, va a aparecer un signo ortográfico sobre la vocal cerrada. Esta se va a tildar. ¿Entendido? Entonces, vamos a poner en práctica lo que se acaba de decir. Yo tengo la palabra pierna. En esta palabra, atención, yo puedo decir pierna. ¿Cuál es la vocal que suena más? ¿La I o la E? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece? Si yo veo vocal abierta y vocal cerrada o cerrada abierta, vamos a hacer esto. Vamos a dar el mayor sonido a la vocal cerrada. Si esto se cumple, la vocal cerrada, entonces le colocaré una tilde y al silabear lo voy a separar. Si esto no se cumple, quiere decir que es la vocal abierta quien suena más. ¿Entendido? Entonces se van a unir al silabear. Veamos. Si yo digo pierna, a ver, ¿será correcto pierna? Se lesionó la pierna. No, no es cierto. Entonces, ¿la vocal cerrada es la que suena más? ¿Qué me dices? No, no es cierto. Por lo tanto, es la vocal abierta la que suena más. Ah, ya. Si la vocal abierta es la que suena más, entonces, ¿qué es lo que sucede? La vocal abierta está sonando más que la vocal cerrada, entonces, al momento de silabear, ¿qué hago? Se une esto. Por lo tanto, la sílaba sería pier y la siguiente sería na. Muy bien, ya está. Ahora, siguiente, dice hueso, hueso, o se pronuncia hueso. Tenía tanta hambre que comió hasta los huesos. No, ¿no es cierto? Esta U no tiene mayor sonido, por lo tanto, tiene que ser la E. ¿La E qué vocal es? Recordemos, vocal abierta. Si la vocal abierta suena más que la cerrada, ¿qué sucede? Entonces se unen. Por lo tanto, el silabeo es hue. Y la siguiente sílaba que tendremos es so. Muy bien. Siguiente, la palabra vaina. Vaina o vaina. No es vaina. Entonces la palabra es de la siguiente manera. No suena la I, sino suena la A. Por lo tanto, si la vocal abierta es la que suena más, se tiene que unir a la vocal cerrada. Por lo tanto, el silabeo que tendremos es vai y luego la sílaba na. Muy bien. Siguiente, tenemos la palabra policía. Ahí sí notamos que la I suena más. Policía. No es policía, es policía. Y si la vocal cerrada
está sonando más que la vocal abierta, entonces al momento de silabear se tienen que separar, pero tiene que haber una distinción, tiene que haber una tilde en la vocal de qué tipo dijimos, cerrada. Por lo tanto, el silabeo quedaría de la siguiente manera: po, li, ahora sí, separo, ¿no es cierto? Si, y luego tenemos aquí a. Muy bien, ese es el silabeo. Siguiente palabra, duo, dice ahí. Como es dúo. Ambos forman un gran dúo. Dúo. Suena más la U. ¿La U qué vocal es? Cerrada. Suena más que la abierta. Si la vocal cerrada suena más, ¿qué pasa? Se tilda. Y aparte de tildar, ¿qué hago? No te olvides. Tengo que separar. Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros esto. Y por último, tengo la palabra ahí. Hay una H. Pero ¿qué sucede con la H cuando se encuentran las vocales? Dijimos que no impide la formación de la concurrencia vocálica. Es así que, entonces, ahí suena más la I, que es vocal cerrada, ya está con tilde, y al momento del silabeo, entonces lo separo de esta manera. Por lo tanto, si yo tengo una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, lo que importa es quién suena más. Vocal abierta suena más, se une. Vocal cerrada suena más, se le tilda y se separa al momento de silabear. Muy bien, pasamos al siguiente caso, en el cual aparece una vocal abierta en el centro y a los lados le acompañan, le flanquean las vocales cerradas. Si justamente la vocal abierta es la que tiene el mayor sonido que estas dos que la acompañan, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar que este grupo de vocales se van a unir, se unen, allá, se unen. Por lo tanto, vamos a pronunciar para poder notar estos casos. Tengo la palabra huayno. En la palabra huayno, vamos a aplicar lo anterior. ¿Qué les parece si le damos el mayor sonido a la vocal cerrada? Entonces tendríamos aino. Danzó un hermoso aino. No, no es cierto, no es así. A ver, entonces no es la U, no eres tú. Vamos con la I. Siguiente. Uaino. Qué lindo uaino. No es la U, no es la I. ¿Quién es? La vocal abierta. La vocal abierta suena más que las cerradas que están al lado. Por lo tanto, al momento de realizar mi silabeo, estas van a ir juntas. Tengo en ese caso 3 vocales que se han encontrado en la palabra huayno. Siguiente, Paraguay. Aplicamos lo mismo. Vamos en la U. Paraguay. Aplicamos en la I. Paraguay. Alguien dirá, profesor, yo veo que usted aquí tiene una Y o Y. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que la Y al final de sílaba se considera como una vocal, suena como una vocal. La palabra ley, voy, soy, estoy, doy, carey, ¿se dan cuenta? Todas se escriben con y la Y está al final, pero se considera, se cuenta como una vocal. Caso contrario, cuando la Y va al inicio de sílaba, cuando va al inicio es una consonante. Ejemplo, yate, yacaré, yo. Entonces, veamos, se considera como una I. Por lo tanto, similar al otro caso, tendremos nuestro silabeo pa, ra, y por último, ¿qué tenemos aquí? Guay. ¿Queda claro? Muy bien. Y por último, tenemos limpiéis. En este caso, en limpiéis, veamos qué sucede. Tengo mi vocal abierta, que es la E. Y tengo 2 vocales cerradas a los lados, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cumple con el requisito? Por supuesto que sí. Pero esa E tiene una tilde, por lo tanto nos indica que es aquella que tiene el mayor sonido. Es así entonces que se está cumpliendo ya lo establecido, así que al momento de silabear no tendré
ningún problema en decir que va unido todo ello. Es decir, tengo una sílaba que es lin y la siguiente es pies. Muy bien, hasta ahí nosotros nos hemos dado cuenta de algo. ¿De qué nos hemos dado cuenta? Que acá hay dos vocales juntas, dos vocales juntas, dos vocales juntas. Dos. El famoso diptongo. Separación de vocales. Separación. Separación. Hiato. Un dato muy curioso. Vas al diccionario y buscas la palabra hiato. Hiato significa corte, separación, ruptura. ¿Entendido? Un día por ahí estás cortando algo tal vez, ¿no? Coges un cuchillo, una navaja, estás cortando algo, ¿no? Y de repente una fruta, no sé, y de repente cortas. Entonces tú puedes decir, me hiaté, o sea, me corté. Hiato es corte, separación. En este caso, separación silábica. Entonces, acá encuentro dos vocales unidas. Diptongo, separación, hiato, tres unidas, triptongo. Ahí está, pues justamente, la concurrencia vocálica, ¿no? Ahora, veamos aquí. Tenemos dos vocales abiertas, ¿no es cierto? Dos vocales abiertas. Cuando yo tenga vocales abiertas, ¿sabes qué va a suceder con las vocales abiertas? Escucha muy bien. Al momento de silabeo, las vocales abiertas se separan, se van a separar. Entonces, yo tengo la palabra poema. En la palabra poema, OE, ¿qué tengo ahí? O, vocal abierta. E, vocal abierta. Entonces, al momento de silabear, tengo ahí po, e, ma. Entonces, po, ema. Muy bien. Siguiente, aorta, una de las venas principales. Entonces, tengo aquí AO, dos vocales. ¿Qué tipo de vocales son? Abiertas. ¿Qué sucede con las vocales abiertas? Estas se separan al momento del silabeo. Por lo tanto, tengo A, OR, Ta. Muy bien. Siguiente, cohete. ¿Qué sucede en esa palabra? OE, ¿no es cierto? La H no interfiere. Pero también dijimos en el silabeo que se prefiere la formación de cabeza-coda. Justamente se cumple también entonces la norma co, separado de E y finalmente T. Si nos damos cuenta, estas normas de silabeo van en concordancia. Siguiente, reem. Entonces ya aprendí que de manera similar, re separado de la otra vocal abierta en. Muy bien. Entonces aquí nosotros podemos notar cómo es que se debe silabear de manera adecuada. Muy bien. Entonces ahora pasamos al último de los casos cuando tengo vocales cerradas. Las vocales cerradas son I, U. ¿Qué posibilidades tengo yo de encontrar estas vocales, de unir estas vocales? Tengo la siguiente: IU, WI, I, UU. IU distintas, WI distintas y I iguales, UU iguales. Por lo tanto, vocales cerradas que sean distintas al momento de silabear, ojo, se unen. Cuando son iguales y UU se separan. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de este caso. Veamos entonces pues estos ejemplos. Tenemos ahí 4 palabras. Tenemos viudez, druida, chiita, dumbiro. Para estos casos sucede lo siguiente. No olvidemos, las posibilidades de las vocales cerradas van a ser 4. Que estas vayan juntas, IU, UI, o que estas vayan separadas. ¿No es cierto? I, UU. Por lo tanto, cuando yo encuentre IU o encuentre UI, las voy a unir. Muy bien. Aquí tengo la palabra viudez, IU, y tengo la palabra druida, UI. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengo, ¿no es cierto?, IU o cuando yo tengo UI, entonces siempre van a ir unidas. Entonces tendremos para la primera palabra el silabeo viu, des. Y para la segunda, druida. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a las dos últimas palabras. Cuando las vocales son iguales, I, UU. ¿Qué sucede en ese caso? Las vamos a separar. Van a ir en sílabas distintas. Por lo tanto, tengo chi. Y este chi lo vamos a separar
de la otra I. Perfecto. Y luego tenemos ahí, ¿qué cosa? Ta. Siguiente, tenemos aquí la palabra du, viro. Siguiente. ¿Ven? Ahí quedó. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto que mediante la aplicación de ¿cuántas normas? Hemos visto que mediante la aplicación de unas 5 normas de encuentro vocálico hemos o podemos inferir, podemos deducir, podemos concluir que de ellas surgen justamente los diptongos, los triptongos y los hiatos. Muy bien. Entonces, podemos agrupar de esta manera grupos silábicos. Los grupos silábicos tendremos a 2, los homosilábicos y los heterosilábicos. Cuando hablamos de homosilábico, estamos diciendo lo siguiente: cuando las vocales van en una misma sílaba, vocales en una misma sílaba. ¿Cuáles son esos casos? 2 vocales en una sílaba. A ver, 2 vocales. Cuando son 2 vocales en una sílaba, se le llama diptongo. Cuando son 3 vocales en una sílaba, se le llama triptongo. Pero ¿qué sucede en el grupo heterosilábico? Se le llama heterosilábico porque las vocales van en distinta sílaba. Entonces esto se le va a llamar, lo hemos explicado, se le llama hiato. Por lo tanto, los grupos homosilábicos, vocales en una misma sílaba. Diptongos, 2 vocales, triptongos, 3. Separación, hiato. Perfecto. Pasemos a los grupos homosilábicos. Tenemos a los diptongos. Estos diptongos, unión de 2 vocales, entonces pueden ser de la siguiente manera. Tendremos una vocal cerrada, una vocal abierta, viceversa, abierta, cerrada. No olvidemos que en el caso del diptongo, para que las vocales permanezcan unidas, en este caso la vocal que debe sonar más, no olvidemos que es la vocal abierta. También hemos visto que las vocales iu y también ui pueden permanecer unidas. Entonces, a ese grupo de vocales cerradas que no sean, ¿qué cosa? Iguales. Entonces, vamos a darles un nombre respectivo, que son los siguientes. Fácil. Diptongos crecientes van de menos a más. Decreciente van de más a menos. Entonces tenemos los diptongos crecientes. Veamos qué fácil. La palabra creciente, ¿con qué letra empieza? Con una C. Creciente, C. De igual manera acá, miren, creciente es con una vocal cerrada, seguida de una vocal ¿de qué tipo? Abierta. Muy bien. Entonces, decreciente, ¿cómo será? Al revés. Abierta, cerrada. Y los homogéneos, no olvidemos, no sé, distinción, you, we, you, we. Alguien por ahí alguna vez hizo o me formuló una pregunta. A veces uno encuentra palabras como distribuir y lleva tilde en la i, tilde en la i. Lingüística, casuística. ¿Qué sucede ahí? Hay tilde. ¿Y esa tilde hace que se separe? No. Siempre la unión we, la unión we, la unión you, lleve tilde o no, van a estar siempre unidas, no se separan. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese dato. Muy bien. Ahora, vamos nosotros a silabear y escribir de manera abreviada el tipo de diptongo que se presenta. En el caso de la palabra bueno, entonces ya sé aquí que tenemos diptongos, entonces yo digo aquí, ¿no? Bueno. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a ver, el diptongo está de este lado. Abro un paréntesis, escribo D de diptongo. 2 vocales. Ahora, ¿qué sucede? Empieza con la U. ¿La U qué vocal es? Cerrada. Si empieza con cerrada, es un diptongo creciente. Vamos a colocar DC. Diptongo creciente. Pausa. Primera sílaba es pau. Segunda, ¿cuál es? Es a. Ahora dígame. A ver, ¿qué sucede ahí?
Es al revés. Diptongo, ¿qué cosa? Decreciente, porque empezó con vocal abierta y sigue la cerrada. Vamos con la palabra ley. Uy, pero ley no lo puedo separar, tiene que ir unido. Recuerda que la Y al final es una I. Ah, entonces va junto. Claro, no te preocupes. Esta palabra está formada por una sola sílaba y empieza con vocal abierta. Ah, ya, diptongo ¿de qué tipo? Decreciente, entonces. Muy bien. Siguiente palabra, tengo ahumado. Recuerda, la H interfiere, no interfiere. Por lo tanto, la primera sílaba es au. Así. ¿Ya? Au. ¿Ya? Claro, la H no interfiere, recuerda. Luego que tenemos ahí, ma y finalmente do, ahumado. ¿Qué clase de diptongo formaría au? Empieza con vocal abierta, suficiente. ¿Diptongo de qué tipo? Decreciente. Siguiente, la palabra ausencia. A ver, aquí tenemos au, luego sen y luego sia. Profesor, tengo dos diptongos en una palabra. Por supuesto, no hay problema. En una palabra puede haber más de una secuencia o concurrencia de vocales. Por lo tanto, aquí que tengo diptongo decreciente y del otro lado tenemos diptongo, muy bien, creciente. ¿Por qué creciente? Porque empieza con la vocal cerrada. Siguiente, triptongo. No olvidemos que en el triptongo la vocal abierta va en el centro, tiene mayor sonido y va a los lados las vocales cerradas. Ahora, entonces, así como en ley se presenta un monosílabo, de igual manera en buey se presenta un monosílabo. En el caso de aliviéis, tal como hemos visto en un caso anterior, cuando la vocal abierta ya presenta una tilde y las vocales cerradas están a los lados, prácticamente se cumple de manera, definitiva la formación de un triptongo. En el triptongo no encontramos una clasificación, así que simplemente diremos que estamos frente a un triptongo. Y para finalizar, tenemos a los grupos heterosilábicos. Repasando rápidamente, homosilábicos, vocales dentro de la misma sílaba. 2, diptongo, creciente, empieza con cerrada y luego abierta. Decreciente, al revés, abierta, cerrada. Homogéneo, yu, uy, muy bien. Triptongo, vocal abierta al centro, suena más. A los lados, vocales cerradas. Y para finalizar, los heterosilábicos, las vocales van en distintas sílabas. ¿Cuáles son esos casos? Los hiatos. Hay hiatos simples, que vienen a ser vocales abiertas y vocales cerradas. Pero vocales cerradas ¿de qué tipo? Iguales. O sea, en este caso, ¿quién ingresa? I, u. Se separan. Y el hiato acentual, mira, ve pues. El hiato acentual, profesor, ¿se parece? Es igual a lo que usted me acaba de decir del diptongo. El diptongo creciente y decreciente. Sí, es igual, cerrada, abierta, abierta, cerrada. Hasta ahí podría ser igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso ya no suena la vocal abierta, sino ¿quién? La vocal cerrada. Y recuerda que se le coloca una tilde a la vocal cerrada. Esa tilde disuelve o rompe al diptongo. De ahí que a esa tilde se le conozca como tilde disolvente. Se le conoce como tilde disolvente o la tilde del hiato acentual. Entonces, si la veo, vamos a ver, caer. En el caso de caer tenemos dos vocales abiertas. Ya aprendí, vocales abiertas se separan. No hay ningún problema. Vocales abiertas se separan, ¿cómo es eso? Hiato. ¿Hiato de qué tipo? Simple, abreviando HS. Friito, I, U. Vocales cerradas iguales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellas? Las separamos. Entonces tenemos ahí friito y esto que es hiato simple. La palabra roído. La vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, ya está tildada. Entonces esto me ayuda mucho.
Entonces si la veo, ro, separamos y, do. Muy bien. Hay hiato, por supuesto que hay hiato. Pero en este caso, cuando la vocal cerrada presenta la tilde y mayor fuerza de voz, entonces se llama hiato acentual. Palabra siguiente, cacatúa. Tenemos aquí lo siguiente, K nuevamente y tu, A. Muy bien. Entonces, la vocal cerrada tiene mayor sonido, se separa, se tilda. ¿Qué se forma ahí? Hiato acentual. Vimos que los diptongos pueden aparecer en una palabra, o sea, dos diptongos. O sea, puede haber más de un tipo de concurrencia. De igual manera, diremos que esto sucede para los hiatos. Tenemos la palabra arqueología. Empezamos con el silabeo. Primera sílaba, ar. No hay ningún problema. Siguiente, que. Queo. La E y la O, que son vocales abiertas. ¿Qué pasa con las vocales abiertas? Se separan. Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? Un hiato simple. Arqueo, arqueo. Luego que tenemos aquí, ji. Muy bien, ji. Lleva tilde, suena más. Por lo tanto, se separa de la vocal que sigue, que es la A. Y por aquí tengo yo otro hiato. Pero hiato ¿de qué tipo tengo? Acentual. Muy bien. Entonces, hemos podido nosotros esclarecer la parte teórica sobre lo que viene a ser la concurrencia vocálica o secuencia o encuentro vocálico. Los diptongos, sus clases, el triptongo, los hiatos y sus clases. Muy bien, jóvenes, pasamos entonces al bloque de la solución de ejercicios en cuanto a la concurrencia vocálica. Atención, mucha atención. Este es un tema que en toda universidad está presente, sea San Marcos, sea Uni, Católica, ahí está el tema de la concurrencia vocálica, los famosos diptongos, triptongos y los hiatos. Entonces, empezamos. Elija la opción, leamos bien, elija la opción en la que hay más diptongos. ¿Diptongos de qué tipo tenemos? Crecientes, decrecientes y homogéneos. Eso es lo que debo tener en cuenta en primer lugar. Daniel fue al aeropuerto. Daniel. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Da y niel. Ese niel es el encuentro entre una vocal cerrada y una vocal abierta. Ese encuentro se puede decir que tenemos un diptongo creciente. Fue, forma una sola sílaba, un diptongo creciente. A, E, vocales abiertas se separan, eso se llama hiato, no me interesa. Pero luego tengo puerto, tenemos un diptongo más, creciente. ¿Cuántos diptongos? Entonces tenemos ahí 3 diptongos. En la alternativa A tenemos 3 diptongos. Vamos con la B. Julia dijo que es lingüista. Ju, primera sílaba. Lia, segunda. Vamos, un diptongo creciente. Luego dice dijo, di y jo. No hay secuencia de vocales. Entonces no me interesa ese análisis. Luego tenemos que. No hay secuencia vocálica. Luego tenemos es. Nada. Luego lingüista. Wi. Diptongo homogéneo. Por lo tanto, ¿cuántos diptongos tenemos ahí? Ju, lia, lingüis, wis. Tenemos 2 diptongos en la alternativa B. Por lo tanto, hasta el momento, la letra A vendría a ser nuestra respuesta, ya que se encontró 3 diptongos. Pasamos a la alternativa C, que nos dice Raquel viajó muy alegre. Ra y quel. No hay concurrencia, no hay secuencia vocálica. Tenemos viajó, via, un diptongo creciente, jo. Encontramos muy, otro diptongo, ¿no es cierto? Un diptongo creciente, alegre, no hay secuencia vocálica, se queda en 2 diptongos. Aquel joven salió airoso, aquel, no hay secuencia vocálica. Luego tenemos joven, tampoco, sa y Leo va 1. Luego tenemos airoso, hay, diptongo decreciente.
Por lo tanto, tenemos dos diptongos. La respuesta entonces es la letra A, arco iris. Pasamos a la siguiente pregunta de concurrencia vocálica. Dice, elija la alternativa en la que hay triptongo. ¿Qué es el triptongo? Es la secuencia de vocales en la cual la vocal abierta va al centro con mayor pronunciación y dos vocales cerradas a los lados. Entonces, tenemos lo siguiente. Vende flores en ese kiosco. Vende. No hay secuencia vocálica. Flores. No hay. Nada. No encontramos. Se. Nada. Kios es un diptongo y co. Cero. No hay diptongo. Perdón, no hay triptongo. Entonces, no es lo que me piden. Lo dejamos ahí. Estuvo inquieto en la clase. Estuvo, tuvo, no hay secuencia. Kie es un diptongo. En la clase, nada. No encontramos triptongo, solo hay un diptongo, por lo tanto, no. Vamos con la letra C. No codiciéis los bienes ajenos. Salta a la vista la palabra codiciéis. Vocal abierta, la E, cieis, y al lado, ¿no es cierto?, ¿de quién? De la vocal. Entonces, ¿de qué vocal? De la E. En ambos lados. Dos vocales cerradas, en el centro una abierta, que tiene mayor sonido. ¿Qué se produce ahí? Exacto, se produce un triptongo. Por lo tanto, hemos hallado ahí a nuestra respuesta en la letra C. Siguiente, tenemos la pregunta. Seleccione la opción en la que hay hiatos acentuales. ¿A qué se le denomina hiato acentual? Se le denomina hiato acentual cuando se presenta una vocal cerrada y una abierta o viceversa. Y la vocal cerrada es aquella que tiene la mayor fuerza de voz, la mayor entonación. Recordemos que el hiato acentual implica la separación en distintas sílabas de las vocales y además, para marcar la diferencia, se le coloca una tilde a la vocal cerrada. Esta tilde se le conoce como disolvente. Muy bien. Entonces, encontramos ahí, el zoólogo curó al león herido. Zoólogo, león. Vocales abiertas, sí hay hiato, pero ¿hiato de qué tipo? ¿Acentual? No. ¿Qué hiato es? Simple. ¿Y por qué simple? Porque las vocales abiertas forman hiatos simples, se separan. Pero alguien dirá, profesor, yo veo tilde en la palabra zoólogo y la palabra león. Sí, está bien, pero no todo hiato que lleve tilde es acentual. Recuerda que la tilde debe estar sobre la vocal cerrada. Y la palabra zoólogo y león llevan tilde en vocales abiertas. ¿Entendido? Siguiente. No confiéis en el tío de Teófilo. No confiéis. ¿Qué hay en confiéis? Triptongo. La palabra tío es un hiato acentual. Profesor, ¿puedo marcar eso? Pero ¿qué nos dice la premisa? Donde hay hiatos acentuales, plural, no solo uno. No puedo marcar. No, tenemos que cumplir con lo que dice la premisa. Simplemente es un distractor, no hay que confundirnos. Pasamos al siguiente. Veía películas con sus amigos. Veía películas con sus amigos. Entonces, veía. Tengo B, I, A. ¿Hay hiato acentual? Sí, hay hiato acentual. En B, I y luego en I, A. Profesor, ahí tengo dos. ¿Puedo marcar esa respuesta? Espera, falta una. Vamos con la D. ¿Qué nos dice? Víctor se dirigía por aquella vía. Tenemos ahí, Víctor se dirigía por aquella vía. Tengo la palabra dirigía y la palabra vía. Tengo dos hiatos acentuales. Entonces alguien dirá, profesor, ¿qué hago? Porque yo tengo en la letra C, veía con dos hiatos y la palabra dirigía y vía. Entonces ambas tienen dos. Acá me piden en la que hay hiatos acentuales. Yo puedo marcar la C o puedo marcar la D.
vamos a marcar aquella donde haya mayor cantidad de palabras con hiato. Ah, ¿cuál sería la respuesta? La letra D, delfín. Muy bien, nuestra última pregunta sobre la concurrencia vocálica. Veamos, ubique la alternativa en la que todas las palabras tienen hiato. ¿Hiato qué es? Separación de vocales. Primera, mareo, EO, vocales abiertas, se separa. Boina, diptongo, boina. Cacao, vocales abiertas, se separan, cacao. Entonces encontramos ahí dos palabras con hiato, la palabra mareo y la palabra cacao. Pero ¿qué nos dicen? Todas deben tener hiato y boina no lo tiene. Muy bien, por lo tanto pasamos a la B. Acaecer, A-K-E, una vocal abierta. Dos vocales abiertas se encuentran, ¿qué sucede? Se separa. ¿Hay hiato? Por supuesto. La palabra cuídate. En el caso de la palabra cuídate, encuentro wi. Siempre que encontremos encuentro de vocales you, como viuda, piura, o el encuentro de vocales we, como cuidado o cuídate, lleve tilde o no la palabra, recuerda que siempre va a ir unida, siempre. Por lo tanto, ahí encontramos un diptongo homogéneo, no hay hiato. Ah, profesor, ¿para qué voy a leer? Ya no es. Obvio que no es, pero sigamos. Dúo. Ahí tenemos hiato de qué tipo? Acentual. Pero tampoco puede ser la respuesta. Vamos a la C. Aullar. ¿Aullar qué es? Es diptongo. Luego tenemos evalúo, hiato acentual. Y ataúd. Muy bien, hiato acentual. ¿Cuántos hiatos tenemos ahí? Dos. Profesor, me queda una. Tendría que ser esa. Claro, vamos a ver. Ero, se separa de la E, hiato. Navío, I-O, muy bien. Y por último, ahogar, A-O, vocales abiertas, se separan. La respuesta es delfín. Muy bien, jóvenes, hemos concluido con el bloque de la resolución de preguntas sobre la concurrencia vocálica, diptongos, triptongos y el hiato.